Feliz día en el Señor, hermanos y hermanas. Hoy continuamos con nuestras charlas de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esto lo hago gracias por el apoyo que recibo de la librería Gracias a Dios, que se encuentra frente a nuestra parroquia de Santa Rosa de Lima, en Maywood. Y les recomiendo que la visiten y adquieran lo que tienen para esta temporada sobre el Sagrado Corazón de Jesús y también sobre las visitas al Santísimo Sacramento, ya que ambas devociones se complementan, no son separadas. Si queremos rendir honor y homenaje y desagravio al Sagrado Corazón de Jesús, la mejor forma de hacerlo es con la adoración eucarística. Y ya sea que esté expuesto nuestro Señor en el Santísimo Sacramento o que esté reservado en el Sagrario, reconozcamos su presencia real en medio de nosotros y nuestras oraciones frente a Él tienen mayor valor y nos sirve para reafirmar nuestra fe en Él, en su presencia real y verdadera en el Santísimo Sacramento. Dispongámonos en este momento para estar en la presencia del Señor y que este momento de reflexión nos sirva para el crecimiento de nuestras almas. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me voy a referir a la consagración del Padre Claudio de la Colombia. Y ciertamente que esta consagración que él hace al Sagrado Corazón de Jesús es tomando en cuenta que él es sacerdote. Pero veamos lo que nos puede servir a nosotros como laicos y tomémoslo. Él, una vez que conoció la devoción sobre el Sagrado Corazón de Jesús por medio de Santa Margarita María Alacoque y entendió que esto venía de Dios, quiso consagrarse él al Sagrado Corazón de Jesús. Y estas son sus palabras. En reparación de tantos ultrajes y de tan crueles ingratitudes, oh adorable y amable corazón de Jesús, para evitar, en cuanto de mí dependa, el caer en semejante desgracia, yo te ofrezco mi corazón con todos los sentimientos de que es capaz. Yo me entrego enteramente a ti, y desde este momento protesto, sinceramente, que deseo olvidarme de mí mismo y de todo lo que me pueda tener relación conmigo, para remover el obstáculo que pudiera impedirme la entrada en ese divino corazón que tiene la bondad de abrirme y donde deseo entrar para vivir y morir en él, con tus más fieles servidores. Penetrado enteramente y abrazado de tu amor, ofrezco a este corazón todo el mérito y toda la satisfacción de todas las misas, de todas las oraciones, de todos los actos de mortificación, de todas las prácticas religiosas, de todos los actos de celo, de humildad, de obediencia y de todas las demás virtudes que practique hasta el último instante de mi vida. No solo entrego todo esto para honrar el corazón de Jesús y sus admirables virtudes, sino que también le pido humildemente que acepte la completa donación que le hago y que disponga de ella de la manera que más le agrade y a favor de quien le plazca. Y, como ya tengo cedido a las santas almas que están en el purgatorio todo lo que haya en mis acciones capaz de satisfacer a la divina justicia, deseo que se le distribuya según el beneplácito del corazón de Jesús. Esto no impedirá que yo cumpla con las obligaciones que tengo de celebrar misa y orar por ciertas intenciones prescritas por la obediencia, ni que ofrezca por caridad misas a personas pobres o a mis hermanos y amigos que puedan pedírmelas. Pero como entonces me he de servir de un bien que ya no me pertenecerá,
quiero, como es justo, que la obediencia, la caridad y las demás virtudes que en estas ocasiones practique sean todas del corazón de Jesús, del cual habré tomado con qué ejercitar estas virtudes, las cuales, por consiguiente, le pertenecerán a Él sin reserva. Sagrado Corazón de Jesús, enséñame el perfecto olvido de mí mismo, puesto que este es el único camino por el cual se puede entrar en ti, ya que todo lo que yo haga en lo sucesivo será tuyo. Haz de manera que no haga yo nada que no sea digno de ti. Enséñame lo que debo hacer para llegar a la pureza de tu amor, cuyo deseo me has inspirado. Siento en mí una gran voluntad de agradarte y una impotencia aún mayor de lograrlo. Sin una luz y un socorro muy particulares que no puedo esperar sino de ti, haz en mí tu voluntad, Señor. Me opongo a ella, lo siento, pero de veras querría no oponerme. A ti te toca hacerlo todo, divino corazón de Jesucristo. Tú solo tendrás toda la gloria de mi santificación. Si me hago santo, esto me parece más claro que el día, pero será para ti una gran gloria. Y solamente por esto quiero desear la perfección. Así sea. El padre Claudio de la Colombier está cierto de que por sí mismo nada puede lograr, y aunque tiene el deseo de agradar a Dios y agradar particularmente al Sagrado Corazón de Jesús, pide la gracia de poder lograrlo. Y así nosotros estemos en la situación que estemos, pero si tomamos la decisión de seguir a nuestro Señor, a la vez, pues recurramos a Él para que nos socorra. Ahora recuerdo que Santa Teresita del Niño Jesús escribió un pequeño libro que se llama El Caminito. Y ella, sintiéndose pequeña en virtudes, y estaba meditando cómo poder acercarse más a Dios, reconoció que la mejor forma de acercarse a Dios, que está en lo más alto del cielo, eran los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Así que ella tomó esto como que abandonarse en la gracia de Dios es el mejor camino de crecer espiritualmente. Y sí, uno no deja de sentirse pequeño y necesitado ante Dios, y eso es así. Pero no nos debe de desanimar, al contrario, nos debe de infundir confianza, porque sabemos que con Dios todo lo podemos. Había quedado pendiente hablar sobre el padre Claudio de la Colombier, y retomé algunos datos de su biografía. Como su biografía es extensa, nomás voy a hablar sobre dos segmentos, dos partes de su biografía. Sobre él y su familia, su nacimiento y cómo ingresa a ser sacerdote con la Compañía de Jesús. Y un poco la parte final, su estancia, su calvario en Inglaterra. Y él fue, digámoslo así, que el primer confesor de Santa Margarita María de Alacoque que le creyó que las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús eran ciertas. Y no solamente le creyó, sino que tomó en sí, para sí, lo que le pedía el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, que se diera a conocer esta devoción. Él duró poco tiempo en Pará y Lemonial, encargado del monasterio donde estaba Santa Margarita María de Alacoque como director espiritual de las hermanas religiosas. Bien, tengan un poco de paciencia, pero sí veamos cada parte, cada elemento de la vida del Padre Claudio,
cómo es un camino de irse acercando a Dios, cómo la providencia divina trabaja en nuestras vidas, aún en nuestras familias, en nuestro entorno, y nos va preparando un camino a Cristo. Habíamos dicho que los medios usados por Dios para inspirar esta devoción, pues está Santa Margarita María Alacoque principalmente. Y le había prometido nuestro Señor a Santa Margarita que la obra triunfaría a pesar de que en un principio no fuera aceptada. Santa Margarita María, un poco desesperada porque no le creían, le había pedido ayuda a nuestro Señor que proveyera los medios para que la devoción se estableciera. Y así fue cuando a primeros días de febrero de 1675 le envió al jesuita padre Claudio de la Colombière. En cuanto este santo sacerdote habló con Margarita, pudo ver su santidad y creyó en sus revelaciones, lo cual comunicó inmediatamente a la Madre Superiora. Ante el juicio del padre Claudio, quien era reconocido por su sabiduría y santidad, la Madre Superiora pudo por fin descansar y le ordenó a Margarita que le contase todo al padre de la Colombière. Voy a comenzar sobre la biografía del padre. Los padres de San Claudio de la Colombière fueron Beltrán Colombière y Margarita Coindat. Se casaron en 1633. Tuvieron 7 hijos y formaron una familia esencialmente cristiana, yo diría ejemplar, como lo demuestra el hecho de que 4 de sus hijos se consagraron al servicio de Dios. El mayor, Humberto, se casó y tuvo 13 hijos, llegando a ser un miembro distinguido del Parlamento del Delfinado. El Parlamento del Delfinado funcionaba como sala de justicia. De él decían los que lo conocían que era un monje que vivía en el mundo por su profunda fe católica, es decir, de Humberto, el hermano mayor del padre Claudio. Margarita Isabel fue religiosa visitandina, salesa, como Margarita María Alacoque, y vivió en el monasterio de Confrieux hasta los 86 años. 2 varones fueron sacerdotes seculares. Uno de ellos, Floris, fue archidiácono de Vienne, y otro, José, fue sacerdote de San Sulpicio y vivió 40 años como misionero en Canadá. Otros 2, Isabel y René, murieron al poco tiempo de su bautismo. Y por fin Claudio, que fue jesuita. Nuestro santo nació en Saint-Symphorien, en el Delfinado en Francia, el 2 de febrero de 1641, y fue bautizado el mismo día o al día siguiente. Su familia era noble y rica. Su padre era notario, como lo había sido el abuelo. Su madre era hija de un rico comerciante, ciudadano de Vienne, y se había quedado huérfana muy pronto. Los padres de Claudio se trasladaron a vivir a Vienne el año 1650. Ese mismo año, cuando Claudio tenía 9 años, su padre lo enviaron a estudiar a Lyon, a la escuela de Nuestra Señora del Buen Suceso, de los jesuitas, y allí se distinguió por su inteligencia, su piedad, y fue admitido en la congregación de María. Aprendió a amar a la Virgen con todo su corazón, como lo demostrará a lo largo de su vida. A los 10 años pasó a estudiar al Colegio de la Trinidad, que también tenían los jesuitas en la misma ciudad de Lyon. Como siempre, llevó una vida ejemplar, siendo un modelo para sus compañeros seglares. En ese tiempo, con 10 años,
hizo su primera comunión. Aunque no se sabe el día exacto, fue confirmado a los 13 años, pero no se sabe en qué fecha. A los 17 años y medio, el 25 de octubre de 1658, entró en el noviciado de los jesuitas, en Aviñón, a pesar de la oposición de sus padres, que terminaron por darle su consentimiento. Tenía 32 compañeros de noviciado. Su maestro fue el padre Juan Papón, a quien había conocido en el Colegio de la Trinidad de León. Claudio nos dice que vivió su noviciado con mucho fervor y por ello, en su vida adulta, solía decir: «Oh, si pudiera tener el mismo fervor que tenía en mi noviciado». Después de 2 años de noviciado, hizo sus votos temporales el 26 de octubre de 1660. El informe que el padre Papón envió sobre él al general al terminar el noviciado dice: «Tiene grandes talentos, juicio poco común y una prudencia consumada. Su experiencia es bastante grande, por lo que hace a los estudios los ha comenzado bien. Lo creo apto para toda clase de ministerios». Después del noviciado hizo un año de filosofía como alumno en el mismo Aviñón, donde estaba para completar los estudios comenzados en Lyon. Sus superiores pudieron decir que era un eminente filósofo, o debo decir, eminente en filosofía. Apenas terminados sus exámenes de filosofía, le avisaron de su casa que su madre moría. Fue a Viena y pudo ver a su madre, que antes de morir le pudo decir: «Hijo mío, tú serás santo religioso». Su madre murió el 3 de agosto de 1661 y el párroco de Viena no dudó en darle sepultura en la misma iglesia, como entonces se acostumbraba, por su buena vida cristiana. En 1661 fue nombrado profesor de gramática durante 4 años y 1 año profesor de humanidades. En 1665 tuvo el discurso inaugural con que por San Lucas daban comienzo a las clases. Destacó entre sus compañeros y en 1666 fue escogido para dar el discurso con motivo de los festejos por la canonización de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal fueron los fundadores de las Hermanas Religiosas de la Visitación. En presencia del arzobispo y de los principales magistrados de la ciudad, y esto sin ser todavía sacerdote. Alguien que presenció ese discurso da testimonio de que le gustó, dice así: un tal señor Gifón dejó escrito sobre el discurso: «El sábado después de vísperas, el padre La Colombiere hizo un precioso discurso a gloria del santo, tomando por texto las palabras del enigma de Sansón: del fuerte salió la dulzura». La perfección con que estaba escrito este panegírico parecería ciertamente una alabanza particular. Así que todos quedaban encantados con el discurso del padre, bueno, todavía no era padre, de Claudio de la Colombière, sobre la canonización de San Francisco de Sales. Entonces el padre general le pidió al padre provincial que lo enviara a estudiar
a París teología durante 4 años, de 1666 a 1670. El famoso colegio de Clermont era entre los 100 establecimientos de enseñanza de los jesuitas de Francia el más célebre. Los jesuitas seleccionaban a sus profesores. Su rector, el padre Esteban de Champs, fue llamado el martillo de los jansenistas, ya que los jansenistas fueron en ese tiempo los principales adversarios de estos herejes, al igual que los demás protestantes. Jansenio, el fundador del jansenismo, en sus cartas provinciales restringía mucho el amor de Dios y daba a entender que Jesucristo no había muerto por los hombres. Los jansenistas hablaban mucho de la justicia de Dios. Lo veían como un Dios lejano, distante y poco amigo de los sentimientos y expresiones de afecto. No promovían la frecuencia de la comunión ni la confianza en su misericordia. Y en esto era precisamente en lo que más insistía el padre Claudio, en el aspecto cariñoso y cercano del corazón de Cristo, que es todo amor, un amigo cercano para todos. Él tuvo el privilegio de no residir con los estudiantes de teología, sino con los sacerdotes, porque era preceptor de 2 hijos del célebre ministro de Finanzas de Luis XIV, Juan Bautista Colbert, y tenía que visitar frecuentemente en su casa a sus encomendados. Daba clases particulares. Terminados sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote en París el 6 de abril de 1669. En 1670 los superiores le envían a Lyon, al Colegio de la Trinidad, a enseñar retórica. Después de 3 años, en 1673, el rector, padre de Chaise, le pone como obligación dedicarse a la predicación y no a la enseñanza. En todas sus prédicas y charlas hablaba contra los vicios y contra los errores de los jansenistas, y en especial sobre el alejamiento de la comunión que estos herejes enseñaban. Él hablaba mucho sobre la Eucaristía, de la comunión frecuente y de la Inmaculada Concepción y de la infalibilidad del Papa. Predicó con tanto fruto que el padre Ravignon lo llamó el rey de los predicadores. Este año es para todos los jesuitas un año de reflexión. Es decir, para los religiosos jesuitas tienen 3 momentos especiales dentro de la congregación donde van renovando los votos. Y se le llegó al padre Claudio el momento de renovar el 3er voto o la renovación de sus votos dentro de la familia religiosa a la que pertenecía, los jesuitas. Este año para todos los jesuitas es un año de reflexión y de repaso de la vida pasada para prepararse a dar el paso definitivo y hacer sus votos solemnes. Este año se comienza con un mes entero haciendo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, su fundador. Debo comentar sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es reconocidísimo por haber desarrollado un método para el discernimiento de espíritus, para discernir lo que viene de Dios de lo que viene del enemigo, del malo. Y los padres jesuitas, por lo general, predican estos ejercicios. También hay otras familias religiosas que lo han retomado y es muy bueno
son muy buenos para crecer espiritualmente y para formarse. Es decir, nos ponen de frente a aceptar a Dios en nuestra vida, sí o no. Y aunque se habla de un mes, pues uno puede durar más tiempo repasándolo, los ejercicios, pero se habla de un mes, pero es los días completos de ir escogiendo las lecturas para irlas meditando. Siempre se hace con una persona que guía los ejercicios, porque si uno los hiciera solos, aunque los puede uno hacer solo, los ejercicios, si hay libros que ya los proveen así, uno se puede engañar a sí mismo. Pero si uno tiene alguien que lo guíe, la persona que lo guía a uno lo va a confrontar si realmente los está haciendo y también las decisiones que uno va tomando. Y además, que el que dirige los ejercicios puede poner a prueba a la persona, cómo reacciona cuando las cosas no le salen cuando la persona quiere o como quiere, o cuando le evita hacer lo que la persona quiere, aunque sea bueno. ¿Sí? Para que se someta a la obediencia, para que practique la humildad. Bien, dicho esto, voy a continuar. Él comenzó en octubre de 1674, junto con otros compañeros, y escribió en sus apuntes, llamado Retiro Espiritual o Diario Espiritual. Estando en el colegio San José de León, celebré misa todos los días. He aquí mi esperanza y mi único recurso. He recibido muchas gracias de Dios y he sentido sensiblemente los afectos de este pan de los ángeles. Entre mis devociones a la Santísima Virgen, he resuelto no pedir nada a Dios en ninguna oración que no sea por intercesión de María. Me he propuesto huir de toda clase de delicadezas en la comida, en el vestido, etc. Nunca pedir nada para mi sustento al predicar y no quejarme nunca de nada. Vivir cada día como si no hubiera otro, como si fuésemos a morir en la ocupación que tenemos entre manos. Jesús está en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento. Qué consuelo estar en una casa donde habita Jesucristo. Hagamos a menudo muchos actos de fe. Digamos con frecuencia, Dios me mira, aquí está presente. No hacer nunca nada estando a solas que no quisiéramos hacer a la vista de todo el género humano. Estas reflexiones fueron escritas por el Padre Claudio poco después o durante sus ejercicios espirituales, previo a la tercera renovación de sus votos. Un día, reflexionando sobre San Francisco Javier, tuvo una visión profética. Escribe: de pronto se me ha hecho una gran caridad en mi espíritu. Parecíame ver cargado de hierros y cadenas, arrastrado a una prisión, acusado y condenado por haber predicado a Jesús crucificado y deshonrado por los pecadores. Qué dicha para mí si a la hora de la muerte pudiera decir a Jesucristo: vos habéis derramado vuestra sangre por la salvación de los pecadores, y yo he pedido que para tal y tal no resultara inútil. Pero, ¿qué diré yo mismo si pensando en convertir a otros, no me convierto a mí mismo? ¿Acaso trabajaré para poblar el paraíso? ¿Iré yo a llenar el infierno? No, Dios mío, vos sois muy bueno, me ayudaréis a salvarme
Me fortificaréis en los trabajos, con los trabajos con los cuales quiero merecer el paraíso. ¿Debo morir acaso por mano de verdugo? ¿Debo ser deshonrado por alguna calumnia? Aquí todo mi cuerpo se horroriza y me siento sobrecogido de terror. ¿Me juzgará Dios digno de sufrir algo notable por su honor y su gloria? Estas visiones, estas meditaciones del padre Claudio se cumplieron en Inglaterra. Él estuvo un tiempo, fue enviado a Paraíso como capellán del convento, es decir, el confesor de las religiosas. Y fue ahí donde conoció a Santa Margarita María Alacoque y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Después de esta breve estancia en el convento y de haber conocido la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y de consagrarse y de decirle a Margarita que él la ayudaría para que esta devoción se diera a conocer, fue enviado por sus superiores a Inglaterra. Y las cosas no eran buenas en Inglaterra para los católicos. Estaban perseguidos por su fe y cerradas todas las iglesias y capillas. Es decir, la mayoría de la corte en Inglaterra era contraria a la fe católica y estaban en contra del Papa. Aunque los reyes fueran católicos o quien gobernara fuera católico, como estaba restringido por la corte y la corte tenía sus maneras de presionarlo o de engañar al rey. En agosto de 1678 explotó lo que en la historia se ha llamado el complot papista. Un cierto Tito Oates, un aventurero que se había hecho recibir entre los jesuitas en Italia, fue expulsado por su mala conducta y acusó a los jesuitas y a gran número de católicos de complot o conjura para derrocar al rey Carlos II. El denunciante fue creído y comenzaron los martirios en serie. También fue acusado el padre Claudio y fue arrastrado el 14 de noviembre de 1678 y metido en la tristemente célebre cárcel del King's Bench, que algunos llamaban el infierno anticipado. Allí el aire escaso, la humedad, la poca y la mala alimentación, etc., arruinaron su salud y se manifestó en él la tuberculosis con hemotisis, es decir, con hemorragias de sangre. El padre ya había estado enfermo antes de tuberculosis y si no recibía el tratamiento adecuado, los cuidados adecuados, su enfermedad iba a avanzar. Después de 5 semanas, el Parlamento lo mandó al exilio a Francia. Él mismo escribió desde Lyon en marzo de 1679. Fui acusado en Londres por un joven del Delfinado, a quien creía haber convertido y a quien después de su pretendida conversión había sostenido durante el espacio de unos 3 meses. Su conducta, de la cual tenía yo algún motivo de queja, la imposibilidad en que estaba de continuarle los mismos socorros, me obligaron a abandonarlo. Él creyó que se vengaría descubriendo la comunicación que habíamos tenido entre ambos. Así lo hizo, y aún me imputó algunas palabras contra el rey y el parlamento. Como conocía una parte de mis asuntos, no dejó de convertir en grandes crímenes el poco bien que había hecho entre los protestantes, y aún me hizo aparecer mucho más celoso y afortunado en mis trabajos de lo que efectivamente era. Conforme a sus acusaciones, fui detenido
en mi cuarto a las 2 de la madrugada y conducido enseguida a la prisión, de donde salí 2 días después para ser examinado y confrontado con mi acusador delante de 12 o 15 comisarios de la Cámara de los Lores, después de lo cual me llevaron de nuevo a la prisión, donde me custodiaron estrechamente durante 3 semanas. Los señores del Parlamento llamaron varias veces durante ese tiempo a los testigos que mi acusador citaba contra mí. Y no habiendo encontrado lo que esperaban al principio, esto es grandes revelaciones sobre la falsa conspiración que se atribuía a los católicos. No me citaron más, sino que se contentaron con pedir al rey que me desterrara. Así lo hizo, dando orden a uno de sus oficiales de conducirme hasta el navío y levantar acta de mi embarque. Felizmente caí enfermo entre tanto, con un vómito de sangre, por el cual ya me habían sentenciado a pasar el mar, lo que dio lugar a que se pidiera al rey que me concediera tiempo para restablecerme. Me dio 10 días, durante los cuales me dejaron en casa bajo mi palabra, y tuve tiempo para despedirme de muchas personas a quien deseaba ver antes de mi partida. Lo tomaron preso bajo la acusación de conjuración contra el rey de Inglaterra, pero eso era solo un pretexto. El verdadero motivo era que algunos protestantes importantes se hacían católicos. La denuncia no tenía fundamento, y por eso el denunciante fue denunciado después por perjuro. No obstante, si no lo mataron, fue por temor de ofender al rey de Francia, Luis XIV. Es decir, el hecho de haberle respetado la vida al padre Claudio fue también por la influencia que ejercía el rey de Francia, ya que el rey de Francia había pedido que no se ejecutara al padre Claudio. A fines de diciembre de 1678 lo sacaron de la prisión de Londres y, como estaba muy débil por las hemorragias que había tenido en la cárcel, le concedieron 10 días antes de embarcarse para poder recuperarse bajo la vigilancia de un oficial de policía. Después de los 10 días previstos, lo embarcaron en Douvres y llegó a París a mediados de enero de 1679. Desde París escribió a su provincial: si para el 29 del mes en curso no recibo carta de su superior, iré a Lyon para esperar allí sus órdenes, en el caso de que me lo permita mi salud. Desde París se dirigió a Dijon para hablar con la madre Sumaise, y de allí fue a Paray, donde habló con la nueva superiora, madre Greyfield, y le aseguró sobre Sor Margarita María y sobre la veracidad de sus revelaciones. También habló con la Santa Hermana, que estaba confundida con algunas cosas, y pudo devolverle la tranquilidad de espíritu. Sobre esta visita a Paray, le escribió a la madre Sumaise: tuve mucho consuelo en esta visita. La hallé sumamente humilde y sumisa en un profundo amor a la cruz y a los desprecios, señales de bondad del espíritu que la guiaba, que nunca engañaron a nadie. Animó a practicar la devoción al corazón de Jesús en los conventos de las Visitadinas o Salesas de Condrieu, donde estaba su hermana. De Dijon, de Moulins y de Caroles, es decir, por todos los conventos de la Visitación, enviaba cartas para apoyar que se le creyera a Santa Margarita María sobre las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, y para reafirmar sobre lo bueno que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Así que había en la ciudad de Dijon,
Dijon, y el convento es Moulins, y el otro es Caroles, y que les enviaba cartas el padre Claudio para, en apoyo a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Después de estar 10 días en Paray, se fue a Lyon, donde estaba destinado como director espiritual de los jóvenes estudiantes de filosofía. En Lyon le vino un pequeño vómito de sangre en el Colegio de la Trinidad, y los superiores le permitieron ir a casa de su hermano Humberto, a su ciudad natal, a Saint-Symphorien, donde estuvo desde el 1 de abril de 1679 hasta fines de mayo. Le escribe otra vez a la hermana Symphorien: estoy en casa de mi familia, lo que es para mí un gran motivo de humillación, y en lugar de edificarlos con mis palabras y mi manera de vivir, los médicos me ordenan callar y no hablar, sino para distraerme. Dios sea bendito por la paciencia infinita con que me soportan, a pesar de mi inutilidad y de las imperfecciones que descubro en mí cada día. En septiembre de 1679 regresó mejorado a Lyon y le escribe a la madre Sumaise: si yo supiera que en el futuro debía haber en mí un solo átomo que viviera para el mundo y no puramente para Dios, quisiera mejor haberme muerto. En otra carta a la misma hermana, entre mayo y agosto de 1681, exclama: ¿cuántos provechos temporales y espirituales me han venido por esta enfermedad? No podré admirar ni alabar bastante la sabiduría y bondad infinita de Dios. Y nunca he tenido tanta alegría, nunca he encontrado tanto a Dios tan bueno para conmigo como en el tiempo en que me he visto el mayor peligro de morir. No habría cambiado ese peligro por todo lo que hay en el mundo más digno de nuestros deseos. El 6 de abril de 1681 tiene nuevos vómitos de sangre, siendo internado en una residencia de los jesuitas. Los superiores pensando que el clima de Paray le haría bien, lo enviaron de nuevo a esta ciudad en agosto de 1681. En octubre, diciembre, nuevas hemorragias, pero pudo ver y hablar 2 veces con Santa Margarita María. Por orden de sus superiores, él se dispuso a salir de Paray el 29 de enero de 1682. Margarita María le escribe una nota en que le decía textualmente: él me ha dicho que quiere el sacrificio de su vida aquí. Pero el padre Claudio, hombre de obediencia, se puso en camino, y al llegar a la colina de Surboz, ya no fue posible continuar y tuvieron que regresar a Paray, porque estaba muy mal. Era el 7 de febrero de 1682. El 15 de febrero de ese año murió de tuberculosis y debilidad, producida por las continuas hemorragias a los 41 años de edad. Al enterarse Santa Margarita María de su muerte, dijo: él ha muerto dulcemente en el corazón de Jesús. Y al día siguiente de su muerte, manifestó que ya no necesitaba oración, porque estaba en el cielo. Y le aseguró a la madre Greyfried que el padre Claudio había estado privado de la visión beatífica del cielo hasta el momento de su sepultura, 15 horas después de su muerte. Fue enterrado en la iglesia de los jesuitas en Paray. El padre Claudio, inmediatamente después de su muerte, hubo manifestaciones de los milagros que Dios hacía por su intercesión. Y
Así que el padre Claudio fue llevado a los altares por los tantos milagros que ha obrado Dios por su intercesión. Quería acabar este día recordando las promesas de nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María y a todos los que nos decidamos a tener la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Las pruebas que sufrió el padre Claudio, es decir, su enfermedad, su tiempo que estuvo en la cárcel, pudiera asustarnos, como algunas almas escogidas por nuestro Señor tienen tantos sufrimientos físicos, pero a la vez el mismo padre Claudio nos dice que aún en medio de su enfermedad sintió la presencia de Dios en su vida. Y una vez que se abandonan a la voluntad de Dios, el Señor nos concede las gracias para sobrellevar las pruebas y reafirmarnos en la fe. El sufrimiento por sí mismo sería algo que no tiene razón, pero el sufrimiento unido a Cristo es redentor, como lo demuestra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y así nosotros, ya sea que, aunque sea solamente por nuestra fe, por nuestra oración, pedimos por todo el mundo, pedimos por unos por otros, pedimos por nuestras necesidades, claro, pero no nos olvidemos que el hecho de tener fe y tener devoción es también importante pedir por toda la iglesia universal, por la conversión de los que no creen, por los que no conocen a Dios, por los que están alejados. Y nuestros sufrimientos físicos o alguna opresión espiritual que tengamos, reconozcamos que la podemos ofrecer a Dios. Es decir, este momento, este sacrificio, lo que estoy pasando, las incertidumbres de nuestra vida económica o espiritual, lo podemos ofrecer como ofrenda a Dios. Hay que aprovechar todo y vivir siempre, como decía el padre Claudio, Dios está aquí, me está viendo. Es decir, sentirnos siempre en la presencia de Dios y vivir así nuestra vida. Voy a leerlas y les voy a enumerar las promesas del Sagrado Corazón de Jesús para quienes tengamos la devoción al Sagrado Corazón. Daré a las almas consagradas a mi corazón las gracias necesarias para su estado. Daré paz a las familias. Las consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen del Sagrado Corazón sea expuesta y honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Finalmente, yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en mi desgracia, ni sin recibir los sacramentos, sirviéndoles mi corazón de asilo seguro en su última hora. Pongamos nuestras familias y nuestras necesidades en el corazón de Jesús. Algunos
de la comunidad me han pedido por sus familiares que están enfermos o por sus hijos que ya están grandes y que han dejado de venir a la Santa Misa, que están perdiendo la fe. Pues todos ellos los pongo en el corazón de Jesús, sus necesidades. Y oremos un Padre Nuestro, todos juntos, por estas intenciones y sus intenciones propias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pidamos a nuestra mamita María que nos acompañe e interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Feliz día en el Señor, hermanos. Gracias.